Joaquín Alonso nació en Oviedo el 9 de junio de 1956. Inicia en el fútbol con 16 años, en el Astur. Con 18, ficha por el Sporting de Gijón. El primer año es cedido al Gijón Industrial y al año siguiente juega en el filial de la época, en el Deportivo Gijón, en tercera división. Debuta con el primer equipo, con el Sporting de Gijón, en el año 1976, permaneciendo en el club hasta el año 1992. 16 temporadas en las que jugó 643 partidos, 479 de ellos en primera división. Vivió los años gloriosos del Sporting, logrando el subcampeonato de Liga, 2 de Copa y disputando en 6 ocasiones la Copa de la UEFA. Internacional en 18 ocasiones, debutó con la selección española el 14 de noviembre de 1979 y compitió con la selección en los Juegos Olímpicos de Moscú 80 y en el Mundial de España de 1982. En la actualidad, Joaquín Alonso dirige la selección española de fútbol playa. Hoy, en Goles al Plato, hemos invitado a cocinar a Joaquín. Hoy, en Goles al Plato, Joaquín nos cocina una quiche de sardinas y una terrena de ternera. Estos dos platos forman parte de un menú especial que Joaquín prepara para disfrutar con sus amigos de una gran noche de fútbol. Venga, Joaquín, hoy tenemos partido, ¿no? Más o menos, pero difícil, ¿eh? Partido difícil. No, bueno, tenemos este partidillo y luego vamos a ver el partido, porque hoy hay partido como todas las noches, ¿no? Exacto. Prácticamente en la tele todos los días hay partido. Entonces vamos a preparar una cena de partido. Vale. Vamos a hacer un picoteo, pero lo primero nos hemos lavado las manos y vamos a ponernos el delantal para que no te manches. Así, muy bien. Me voy a poner el mío y vamos con las recetas. Vamos a poner el delantal. Uy, ¿me echas una mano? Te echo una mano. ¿Te ciño cintura? No, ¿O no. Ahí. Ahí. Listo. Vale. Bueno, mira, verde, rojo, Sí, estás sí. No queda mal, perfecto, no queda- combinado, perfecto, muy bien. No queda mal. Bueno, vamos a por la receta. Espera, antes de la receta, porque yo tengo una blusa muy chula, pero para cocinar vamos a poner unos manguitos y salimos aquí de problema. Y vamos con la receta. Vamos a hacer una quiche de sardinas y un pastel de carne. Uf. A ver, primero, Ana. Para mí esto es todo novedad. Bueno, te digo, bueno, no pasa nada, O sea, pero... yo voy a ayudar y voy a hacerlo bien y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo vas a hacer Ahora soy de especialista escándalo. en algunas cosas. Yo como redondo, Sí. la comida latina también la hago muy bien. Te va la latina, Eso lo hago o sea, muy que lo bien de abrir también. la latina... Yo creo que eso va a ser lo más fácil. Lo otro, bueno, vamos a ver Y lo cómo otro sale. también, ya verás. Por lo menos vamos a intentarlo. Lo vas a intentar y te va a salir además, Vale. o sea que sin problema. Aparte, tenemos que cenar porque vienen todos estos a ver el partido, Ya, o sea que tenemos que hacer la cena. Hay que hacerlo. Vamos, primero con los ingredientes del pastel de carne. Tenemos ternera asturiana picada, tenemos unas salchichas frescas, blancas, tenemos crema fresca. Si no encuentras crema fresca puede valerte nata líquida, pero si encuentras crema fresca mejor, porque es más densa, tiene más grasa. Unos huevos, queso parmesano, unas espinacas, pimienta y sal, y luego le vamos a echar un poquito de tomillo para que le dé sabor en el horno. Lo vamos a amasar todo, va a ir a un molde y para el horno. Y luego tenemos una quiche de sardinas. De acuerdo. Hojaldre, una mano de hojaldre. Ajá. Tenemos una lata de sardinas, Vale. que tú vas a abrirla. Eso sí, eso se me da bien. Se te ya da de verás. escándalo. Y vamos a saltear unos pimientos rojos y verdes y los vamos a poner en el hojaldre, vamos a colocar las sardininas de lata y luego vamos a hacer un batido de quiche que son huevos y nata. De acuerdo. Salamos, salpimentamos y para el horno también. Y ya directos a ver el partido, a ver si nos da tiempo antes Yo de que creo que empiece. sí. ¿Nos ponemos a ello? Sí, tú Venga, mandas. pues empezamos entonces con el pastel de carne. A ver. Vamos allá. Esto es tan fácil como que vamos a mezclar todos los ingredientes. Te voy a dar un bol y vamos. Cogemos la ternera y la echamos aquí. ¿Con la mano? Claro, nos acabamos de lavar las manos, estamos Vale, preparados vale. para ello. En la cocina las manos Vale. es lo que más usamos.
Eso es perfecto. Muy bien. Ahora vamos a coger las salchichas. Coge las salchichas, yo te voy a ayudar. ¿Y Mira. aquí cómo tengo que hacer? Vamos, como cuando saca, a ver, tú estruja, vale, ¿cómo es esto? Estrujas así y te va saliendo, ¿ves? Nos sale todo. Esto como si fuese pasta de dientes. Sí. Así, estrujas bien y vamos sacando toda la carne de las salchichas. Eso pensé que era más difícil. No, hombre, esto no es nada difícil, Joaquín. Es mucho más difícil nacer en Oviedo y jugar en el Sporting. Cuéntame eso. A ver, no te creas, porque... Cuéntame. A ver, la familia de mi madre ¿Sí? son todos de Gijón. Entonces ahí O sea, era... de hecho, yo Es que tengo... Sí, mis padres se casaron en la iglesia de San Lorenzo, o sea, que no es que... o sea, Gijón, Mi padre no ha Gijón sido- de toda la vida. No, de toda la vida, o sea, es decir, y mi abuela era de la zona de Cimadevilla, o sea que... Ajá. De hecho, O sea, que eres medio playo. sí. Lo que pasa es que por circunstancias al final me tocó ir a nacer en Oviedo, ¿no? En Oviedo. Sí, pero ya digo, mis padres se casaron aquí en Gijón y mi padre se fue a vivir porque su trabajo lo tenía en Oviedo. En Oviedo. Entonces, yo al final nací allí, como ahora, bueno, está pasando mucho con muchos chavales ahora de los que hay mucha gente de Oviedo también. Y en su momento ya estuvo Kini también. También, y otra, efectivamente. Y otra gente. Pero tú, cuando empiezas a jugar al fútbol, ¿dónde empiezas, Joaquín? Yo empecé, lo mío es un poco extraño, ¿no? Por eso digo que muchas veces ahora los chavales, que todo el mundo parece que cuando empiezas con una edad muy temprana y ya parece que van a ser figuras, fíjate, yo empecé jugando en los infantiles del Instituto Alfonso II, que tenía un equipo en el propio instituto, y solamente jugué un año. Cuando tenía 12 años. Con 12 años. Con 12 años. Lo que pasa es que las notas no eran muy buenas y entonces... Ahí hubo correctivo paterno. Exacto. Y estuve, después hasta los 16 años, yo jugaba con los amigos y no lo hacía mal, No lo hacía mal. Y o sea, que ahora es impensable, un chiquillo con 16 años que no esté jugando ya en un equipo formal, que llegue a un primer equipo... No, lo mío por eso digo que fue un poco extraño, porque un amigo de mi padre, yo iba a jugar, había aquello de solteros contra casados, o tertulias de bares o esas cosas, y entonces a mí me apuntaban a jugar. Entonces, ya digo que no lo hacía mal. Entonces, un amigo de mi padre me dice, oye, tu chaval juega muy bien, oye, ¿por qué no le dejas que haya una prueba con el Astur, que ahí se jugaba en Matalablima, un partido, ¿por qué no lo dejas que vaya a jugar y tal? Y bueno, convenció a mi padre, las notas ya eran mejores. Ya iba a ver, y entonces ya tenías a papi más contento. Exacto. Bueno. Y entonces me permitió hacer la prueba y lo hice muy bien. Y entonces fiché con 16 años para el Astur, fíjate. O sea que desde los 12 hasta los 16 en la calle. Con o sea, los amigos, disfrutando sí. del fútbol. Pasa que yo era el que llevaba el balón, entonces jugaba siempre, ¿no? Más o menos, pero... El dueño del balón. Sí. Y fíjate, ese año, jugando en el Astur, yo era el juvenil. Además, ese año ganamos el torneo de barrios y le ganamos al Oviedo juvenil. O sea, es decir, que teníamos un equipo que después... Competitivo. Y ese mismo año, con 16 para 17, yo incluso jugaba ya con el regional. O sea, hay que decir que estaba... Ya destacaba. Coincidencia que estaba Enrique Casas, era el presidente del Astur. Entonces, justo jugué 2 años en el Astur, él viene para Gijón y me trae para Gijón. Y te trae para Gijón. Y me trae para Gijón. Pero previamente, porque mi padre trabajaba en el gobierno militar y era funcionario del Estado, y tenía un compañero que era entrenador del Oviedo. Y me decía, no, pues si tu hijo va a fichar por el Oviedo, va a fichar por el Oviedo. Pero al final llegó Enrique Casas. Sí, pero el que puso interés de verdad fue el Sporting. Fue el Sporting. ¿Y entras en mareo? No existía mareo. No en mareo. ¿En el Sporting con qué años? Yo con 18. O sea, justo acabó la de juveniles y venimos 3 jugadores del Sporting. O sea, del Astur para el Sporting. Vengo yo y otros 2 que venían para el juvenil. Un portero que se llamaba Canga. ¿Pero ya venías directa para el equipo? No. En este caso yo firmaba y entonces después, ese año no se sabía, estaba el equipo que se llamaba Deportivo Gijón en 3ª división, que era el filial, pero a mí ese año me ceden al Industrial. Entonces, justo, pero mira, es curioso porque yo firmo por el Sporting y conmigo vienen 2 jugadores del juvenil también, que tenían un año menos que yo. Y otro es Manolo, que es Manolo era el hermano de Joaquín, que jugó en el Oviedo, que jugó en Avilés y todo eso. Sí. Bueno, pues el hermano mayor vino también para el Sporting. Entonces a mí me ceden al Industrial. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que Cabal Cimadevilla, en aquella época... entrenaba al Praviano y me viene a buscar para ir a entrenar, o sea, para el Sporting, para que a ver si me cedían al Praviano.
que también estaba era primera regional, pero equivalente a la tercera división de ahora. Ajá. Y claro, yo justo empecé ese año en la facultad, empecé a hacer empresariales, y entonces en mi casa, y a mí no me interesaba mucho más estar en Gijón. Entonces el Gijón me cede al Gijón Industrial, y ahí pasé un año, ahí tuve a Iván de entrenador, y tuve a Puente Puentón, lo tuve de entrenador también. Y alternaba también un día a la semana, iba a entrenar con el Deportivo Gijón, que estaba entonces con 18 años, esa etapa fue de 18 a 19, jugué en el Industrial, pero entrenaba un día yo ahí conocí, por ejemplo, a algún compañero mío después del Sporting, a David, a Pablo y todos estos, porque eran los que me traían, yo no tenía coche, entonces me traían en coche desde ¿Y tenías desde tiempo a Oviedo. estudiar, Joaquín? Sí, porque buscábamos, yo venía 2 días a entrenar a la semana, perdón, 3 días, y 2 días, los días no me coincidían con los días de facultad, entonces más o menos podías más o menos sí, más o menos. alternarlo. Y al siguiente año ya pasé al Deportivo Gijón, ya en tercera división, que es la equivalente de segunda B ahora. Las cosas me fueron bien, pero fíjate, es una cosa curiosa porque yo siempre digo que no hay que tener prisa para pensar en llegar a ser profesional. Que ahora es todo tan... Sí, es demasiado todo inmediato, porque a mí me pasaba que no solamente yo la etapa de los 18 a los 20 años hasta que entré en el Sporting, sobre todo la de 19 años, fue la mejor etapa. Fue la mejor etapa mía en el fútbol, o sea, es decir, espectacular. Yo disfrutaba, no pensaba para nada que iba a ser profesional. Tampoco hay la presión que hay ahora. Claro, ni me lo planteaba, yo disfrutaba de lo que tenía, del entorno, teníamos un ambiente buenísimo, muchos jugadores después llegamos a jugar en primera división, caso de Pablo, jugó en el Valencia, David, Rivero, o sea, es decir, muchos de los que estaban, pero un disfrute. O sea, entonces, para mí el fútbol, bueno, siempre fue un disfrute, ¿no? Y sigue siéndolo, claro. Sí, porque bueno, desde luego Sí. sigues ligado al fútbol. Exacto. Bueno, y vamos a ligarnos un poco con la receta, porque si no, mal vamos. Vamos a incorporar la nata fresca. Vale. Lo que te decía, si no encuentras este tipo de crema fresca, con nata líquida también te sale. Vale. Pero venga, ¿Y ahora cómo tengo que hacer? Nada, vuélcalo ahí. Luego ¿Aquí? lo vamos... Eso es. Vale. Muy bien. Bien, tampoco es tan no, complicado, ¿eh? No, esto no es para nota, ¿eh? O sea, no es para nota. Vale. Tenemos queso parmesano, hemos rallado. Te lo he rallado ya para que no te dejes aquí la vida. Muy bien. Y tienes 100 gramos de queso rallado parmesano. Vale. Lo incorporas. Lo incorporamos aquí Eso también. es. Lo incorporas A ahí. ver, si no. Yo te digo una cosa, ¿eh? En mi casa cuando me vean haciendo esto dirán, uff, te vamos a pillar. No, me van a coger y dicen, oye, después no lo tienes que hacer aquí. Hombre, es que lo tienes que hacer. Hombre, no, eso está claro. Vale, Sí. vale, no me falles, ¿eh? Sí. Confío en ti. No, seguro. Bueno, ahora viene el momento crítico. Sí, vale. Tenemos que partir estos 2 huevos Sí. aquí Ajá. y batirlos. Vale. Sin cáscara, a poder ser. Sí. O sea, que no me pongas cáscaras dentro. Perfecto. Oye, mira con qué. Bueno, qué arte. Encima lo dejaste hasta caer y todo, con chulería. Qué bárbaro. Ahí. Muy bien. Bueno, yo creo que ninguna, ¿eh? Por ahí. No, perfecto. Ni una cáscara. Vale. Toma, límpiate. Veamos otra vez. Límpiate con esto. Muy bien. Bueno, de momento va bien la cosa, ¿eh? No está complicado. No, de momento va bien. De momento va muy bien. Vamos a batirlo. Te voy a dar un batidor. Toma. Y bate los huevos. Bueno, tenemos ya la carne de ternera asturiana. Sí. Las salchichas que hemos sacado así de su tripa. El queso. La crema fresca. Y ahora queda esto, ¿no? Dale a los huevos. Dale. Fuerte. ¿Sí? Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. ¿Para adentro? ¿No más o sí? ¿Así vale? Así está perfecto. Vale. Ahora para adentro. Eso es. Epa. Bueno, va teniendo todo ya más su o compás. menos, de momento va teniendo su compás. Esto lo quitamos. Vamos a salar, Joaquín. ¿Cómo eres? ¿Muy salado? ¿Poco? Medio. Muy bien. Pues venga, incorpora sal. ¿Sí? Muy bien, un chispín más. Perfecto. Así bien, ¿no? Eso es. Vale. Y pimienta. Y aquí la pimienta. Le das a la pimienta. Eso es. Listo. Bueno, por ahora vamos saliendo. Oye, vamos saliendo bárbaro. Oye, pero da gusto porque me guías bien, ¿eh? O sea, bueno, eso es mi función. Yo te prometí que te iba a guiar y que no te iba a dejar solo. Así, perfecto. Vale. Pues ahora, con esa lengua vamos a intentar integrarlo todo. Eso es. Y mientras integras, me sigues contando. ¿Y ya estamos en el primer equipo?
Entonces, llegamos al primer equipo, temporada 76-77. Muchas veces, por eso no sabes dónde tienes la oportunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en el primer equipo había muy buenos jugadores. Fíjate, estamos hablando de Jesús Castro, de Churruca, de Quipazo, Quini, Ferrero, Ciriaco, Tate Valdés. A ver, yo llegué a coincidir, en la época que estaba en el filial, estaba Pasieguito, y después vino Sinibaldi. Y entonces, lo que antes te decía, que muchas veces una cosa que puede ser mala, al final es buena para... Nunca sabes si un paso atrás es bueno para dar 2 pasos adelante, ¿no? Entonces, coincidió que llega... Yo en el filial le tenía entrenador a Novoa, que para mí fue siempre un entrenador clave, no solamente en el filial, después en el primer equipo también, en toda mi carrera, pero llegó y aparece un entrenador que también sería clave, que es Vicente Miera. Entonces, el equipo desciende con esa gente y con ese equipazo, desciende a segunda división y nos incorporamos pues 3 jugadores del filial. Y entre ellos yo. Y yo desde el principio, Vicente Miera contó conmigo. O sea, decir que ese año, temporada 76-77, el equipo asciende a primera división, quedamos campeones en segunda, yo juego toda la temporada, de 38 jugué 35 partidos. Y estabas con 20 años. Con 20 años. Debuto ya con la selección, sí, pero por eso digo que no tenía presión de los jugadores, y ya en el primer equipo las cosas ya cambian, ¿no? Porque ya tienes otra perspectiva, ves las cosas de otra manera. Incluso yo aquí al principio fui cuestionado porque la gente tenía división de opiniones, unos se acordaban de mi madre y otros de mi padre. Eso siempre lo tenéis, eso siempre. Pero eso era, no, pero ahora esa presión no ocurre en su momento, pero ya digo. Y esa temporada debutamos con la selección sub-21 ya, Maceda y yo. Y entonces, al siguiente año, simplemente con un refuerzo, vino Uría, y quedamos quintos en la liga. Al siguiente año... fue a más, quedamos subcampeones, pero fíjate, y el equipo había descendido. O sea, por eso digo que muchas veces no sabes dónde tienes la oportunidad, ¿no? Y para mí, bueno, fueron claves, ya digo, a nivel profesional, tanto José Manuel Novoa como Vicente Miera, claves. Sí, fueron tus sí, referentes sí. Oye, yo me estoy distrayendo con esto, ¿cómo va? Vamos a poner el horno a calentarlo ya. Sí. Sí, vamos a enchufar aquí. Vamos. Oye, te digo una cosa, lo del horno eso lo hago muy bien, ¿eh? Porque, porque me llama Marina cuando estoy en casa a lo mejor y me dice, oye, ponme el horno a 250 y el ventilador. Yo conozco a uno que no lo sabe ni poner el horno. Y entonces digo, vale, entonces yo se lo pongo, lo que pasa es que después lo cocina ella, ¿eh? O sea, bueno, pero por lo menos ahí te acercas, no te da la corriente ni nada, eso está bien. O sea, que a Iñaki ahí le cuesta más, ¿no? Mezcla bien, eso es, todo, que nos quede... un color más o menos homogéneo, que no tengamos más trazas de huevo por un lado que por otro. Sí, porque por aquí está un poco más... Eso es, se ve más la ternera. Necesitamos que quede todo bien mezclado. Mira, y luego las espinacas, hemos encontrado... tienes que buscar los brotes de espinacas, las que sean más chiquitinas. Cuanto más chiquitinas, mejor para este pastel. ¿Sí? ¿Y cuántos le quieres meter? Entonces vamos a echar todo esto. Ajá. Ahí, vete tú poco a poco. ¿Y hay que mezclarlo también? Tienes que mezclarlo, sí, porque el caso es que vamos a partir el pastel y nos va a quedar y aunque se rompan es igual. No pasa nada, pero bueno, es difícil romperlas, ¿eh? A no ser que te pongas ahí. Vale. Lo normal es que se vayan quedando como enredadas. Esto me recuerda cuando en casa a mí me gustan mucho las ensaladas también, ¿eh? Así, de muchas sardinas. Como buen deportista. Tal, sí. Pero Marina las coloca y las deja todas así, todas curiosas y tal. Y a mí me encanta y tal, y me gusta meterlo, pero con bocado, ¿sabes? Claro, sí, nada. La colocación a ti no te importa, a ti luego te gusta comerlo. Exacto. Entonces esto me recuerda un poco cuando revuelvo las ensaladas también. Cuando te pones a desmontar lo que Marina tan bonito ha dejado. Más o menos. Me lo puedo imaginar. Seguimos así con... Seguimos incorporando todas las espinacas. Bueno, esto está casi acabado. Ajá. O sea que... Pues nada, yo pues no pensé que era tan inmediato, ¿no? Está la cosa bien. Ajá. Bueno, y seguimos hablando del fútbol. Sí. ¿Con cuántos años estabas? Con 20. ¿Y ya tenías bigote? ¿O lo dejaste después? Lo que pasa que... a ver, yo lo del bigote... Las metemos así, ¿eh? Igual. No pasa nada. Lo del bigote era una cosa general, ¿eh? Porque antes... Es que todos jugabais. Sí, porque ahora... Pero mira, ocurre ahora. Por con ejemplo, la barba. Con la barba, pero la barba arreglada y cortita, ¿no? Y bien definida. Exacto. Vale, pero por ejemplo nosotros con el tema del bigote, de los 11 que jugábamos habitualmente o tal, igual 7... ¿Cuántos teníais? Bigote o barba o tal. Oye, hay algunos, yo por ejemplo, a Claudio sí, pero a Jiménez yo no lo conozco sin barba. Yo o sea, decir que por eso digo que... Y por ejemplo, le pasó igual a David.
el compañero mío, David, Sí. éramos los dos, porque además con David fue muy bueno, porque yo coincidí con el filial y después coincidíamos en las selecciones, en la selección olímpica, estuvimos juntos en la Olimpiada Sí. del 80 también en Moscú. ¿En Moscú? Entonces me decían los del bigote, ahí vienen los del bigote. O sea, que eso lo del bigote sí ¿Cuándo es lo verdad. quitaste, Joaquín? Pues yo creo que hace unos 14 años, porque en casa... ¿Tanto, eh? Sí. Debe ser que ya, bueno, ya llegaba la época de cambiar un poco y... Cambiar de look. de cambiar de look, exacto. Y Pero bueno, yo- con los años vamos cambiando, entonces bueno, Yo pues si cierro los ojos aprovechamos... y pienso en ti, te veo con bigote. Aunque haga 14 años que llevas sin bigote. No, porque es muy bueno. Como porque... que te identifico con bigote. Sí, pero ocurrió un poco, por ejemplo, hace poco un programa, no sé si fue, o en Radio Marca, nos llaman y dicen, oye, aquellos que teníais bigote, y hablaban de Carmelo, aquel del Cádiz, Sí, hablaban pero de... Carmelo llevaba un bigote hasta Exacto, aquí. de Jesús Mari Zamora, Satrústegui, de mí, o sea que entonces era una cosa muy Lo típica. habitual, sí. Yo me las lo quité modas. porque cuando en el 77 me tuve que ir unos meses a la Marina, que fui a hacer la mili. ¿Sí? Sí, me marché al Ferrol. ¿Y la Entonces, hiciste en el Ferrol? No, el Ferrol hice digamos... Cuarto y mitad. Sí, no, Nah. un mes y medio de cuartel. Mira, nos está pitando que ya tenemos el vale, horno, vale. la temperatura. Así estaba, hay que y luego meter más. vine, y luego No, y viniste después me para vine, acá. sí, para ¿Y la qué estabas en comandancia de Gijón. En la comandancia de Gijón, sí. Ahí estuve... y no te molestó para nada No, y para la ahí liga. ya no tenía bigote, esa temporada tuve pelo corto y bigote. Pelo corto y sin bigote. Y sin bigote, exacto. Y sin bigote. Sí, sí. Bueno, entonces la época era todos con bigote y con unos pantalones muy cortitos, muy cortitos. Sí, porque además metíamos la camiseta, se Y iban las bien camisetas por metidita la hacia- camiseta. Entonces ahora te ves y dices tú, jolín, cuando ves los pantalones, pero eran muy cortos. Eran muy cortos. Pero te digo una cosa, no molestaban para jugar. Porque a mí me gustaba, yo me daba la sensación, yo después cuando, bueno, con el tiempo, cuando pasé al fútbol playa, que los pantalones eran largos y tal, Sí. siempre me los ponía, me los remangaba. Los remangabas. Porque no me gustaba, parecía que te impedía hacer... Que te molestaba, ¿no? Sí, sí, El- sí. Tú pones el remate, ¿no? No, el remate lo pones vale. tú. No, es que se me va la mano. No, ya se te me veo, va la ya. mano. ¿No? Dale un pelín desde más. abajo, eso O sea, es, con sí, la lambiona. Esa, Exacto. vale. Mira, y vamos a dejarlo bien No vas a colocado, salir de rositas porque ahora vamos a soltar la lambiona y tenemos que coger las Vale, manos. vale. O sea que venga. A ver, ¿y aquí? Ahora. ¿Directo? Directo, vete colocando. Esto eso es. esto para mí no es problema. No es problema. No, nada. Te veo como muy apañado, ¿eh? Sí. Ay, espera, que te voy a ayudar mejor un poco con la lambiona. ¿Por? Espera, Así. no, No, tranquila, estoy tranquila. pasando pipa, ¿eh? Ahí Y estamos. después lo dejamos ahí bien, ¿eh? Bueno, luego lo aplanamos bien para que se nos Sobre quede todo que- compacta la terrina. Pero que no quede nada, ¿no? Míralo, bueno, te apañas fenomenal, Joaquín. Ya te No, digo, yo voy a marchar a tomar un café. Cuando me vean y en lo casa, haces. va a verla del demonio, ¿eh? Ya verás con esto. No, cuando te vean en casa, pero en casa haciéndolo. Ah, vale. Haciéndolo en casa. No, yo daría las órdenes, porque ya, oye, ya subiré de categoría, ya ¿no? subes, ¿no? Ya das las órdenes, ya estás aquí Sí. con galones, ¿no? Así Galones más o como menos, los ¿no? que ganaste en el equipo. Más o menos, sí. Como los que tenías, eras el gran capitán del Sí, equipo. pero me tocó ¿no? pringar también, ¿eh? O sea, Te al tocó principio, pringar. porque Bueno. al principio cuando llegas a un equipo, yo no sé si ahora pasa lo mismo. pero- Lávate las manos porque eso ya no tiene solución, Vale. ¿eh? Dale ahí un lavadito. Toma. Ahí estamos. Porque ¿Y antes era... cuándo haces pareja con tu... Bueno, sois como zipizape, no se entiende uno sin el otro. Joaquín y Jiménez, Jiménez y Joaquín. A ver, ¿Cuándo os conocéis? Nos conocemos en la pretemporada de la temporada 77-78. Bueno, yo lo conocía de haber jugado contra ellos, porque yo contra Claudio y Jiménez, estando ellos en tercera división también, ya digo, equivalente a segunda vez de ahora, jugaban en el Villa García de Arosa. Claro, ellos estaban en el Villa Entonces jugamos García. contra ellos en esa categoría. Aunque íbamos nosotros por encima de ellos, ¿eh? O sea, ahí los Tú ganamos, ahí ¿eh? metiendo la bullita, si no... Y entonces Que se quede claro. llegan ellos de Villa García, los fichas de Sporting. pero Fichan Claudio y Manolo Jiménez a la vez. Para jugar en el filial, pero hacen la pretemporada con nosotros en San Isidro. Entonces, incluso Jiménez, porque por complexión y por demás éramos parecidos, aunque yo soy un poco más alto que él, nos ponía a Vicente Mira a hacer los ejercicios juntos. Entonces, desde esa ya empezamos ahí. Todo Sí. Jiménez toda era vuestra el carrera. prudente y Claudio era un poco de jetilla, ¿sabes? Era el listillo del... Bueno, del pero grupo. Manolo las mata callando, ¿eh? O sea que Sí, ya. Manolín... Incluso
A ver, yo también era un poco repugnante porque ya me creía algo también. Había jugado un año ya, habíamos ascendido, ya había debutado con la selección sub-21. Eso es lo que decías antes, ya tenías galones, ya tenía ¿no? un poco galones, Venía a quién mandar. Malentendidos. Entonces yo te cuento una cosa que me pasó, porque con Claudio precisamente, que estábamos en el Molinón, antes en los bajos bueno, en los bajos del Molinón, donde está ahora la zona de Alimerca, pues ahí era la zona del garaje, y teníamos ahí unas canastas de baloncesto, y cuando hacía malo y tal, pues ahí jugábamos a baloncesto. Perdona, porque tú antes decías que tú empezaste y no estaba Mario. ¿Y dónde entrenabais? ¿Siempre en el Molinón? A mí me tocó entrenar, o íbamos a la Universidad Laboral, o íbamos a... Sí, lo de mareo, lo que pasa es que justo mareo empieza en el año 77. O sea, es decir, que incluso las pretemporadas, nosotros las concentraciones, al principio empezamos yendo al Luanco. A mí me tocó, y después íbamos al Marsol, a Candás, y al Príncipe de Asturias también en la playa. O sea, es decir, y llega mareo y entonces ya empezamos y el ya mareo. empieza todo. Bueno, y entonces entrenabais en unas canastas donde la Alimerca, donde está ahora los bajos. Sí, y entonces estábamos para tirar a canasta, y Claudio, que era ya el espabiladillo y tal, y era el más... Entonces yo me pongo a tirar y me roba la pelota, y entonces se veía y entonces a mí se me cruzaba. Después él lo dice, es que contigo y con Redondo fueron con los que más trabajo me costó el enganchar, ¿no? Eso decía, hay que preguntárselo a él, pero le parecía. De todas formas, antes también lo hemos hablado con varios que habéis venido. El escalafón del vestuario era mucho más marcado que ahora, porque... Sí, antes era oír, ver y callar. Exacto. Entonces ibas allí hasta que tenías galones. Entonces fíjate tú con la gente que antes estamos nombrando, con Kini, Churruca, que a mí Churruca... pastel. Ok, a ver. Al horno. El jugador que más partidos y más años ha vestido la camiseta del Sporting. 16 temporadas. 16 temporadas, una en segunda división, 15 en primera división. ¿400 cuántos? Dime. No, con el Sporting oficiales fueron 600... oficiales de Liga 43 y Copa de la Liga. Y Copa de la UEFA. 643 partidos oficiales, sí. Bueno, no es pocos. En primera división, 479. Bueno, no de hecho... No está nada mal. Sí. No está nada mal. De hecho, yo cuando me retiré en la temporada 91-92, yo dejé el fútbol en el 92, tenía el récord de partidos jugados en primera división, o sea que, bueno, por lo menos... ¿Y te lo han batido el récord? No, me lo batió Bullo me parece que fue a los 2 años. En el 94... Pero bueno, un portero, que también tiene más trayectoria, más... Pero lo que pasa es que es eso, que en un mismo equipo es complicado, ¿no? O sea, es decir, que gente a lo mejor del perfil de solamente estar en un equipo, ahí, bueno, tantos años, le pasa a Blanedo también, que también estuvo nada más que aquí, o sea que, bueno, yo me siento orgulloso de haber pertenecido a este club, digamos, a nivel profesional. Nada más jugaste en el Sporting, sí, bueno, a nivel vestiste profesional. La camiseta la roja, sí. ¿Debutaste con la selección? Yo digo que a nivel profesional yo solamente estuve vinculado a 2 instituciones, que es el Sporting y la Federación, o sea que, porque incluso en la Federación, una vez que dejé el fútbol también, ahora porque estoy como responsable del área de fútbol playa, ¿no? Y del comité de entrenadores también estoy como vocal, ¿no? Pero incluso en el año 93 entré en la EFI, que es una asociación que tenemos también de exfutbolistas internacionales, con lo cual entre el Sporting y la Federación Española de Fútbol, digamos que transcurre toda mi vida profesional deportiva, ¿no? ¿Tuviste alguna oferta de algún equipo que te tentase para marchar del Sporting? Sí se hablaba, porque incluso en aquella época, Madrid o Barcelona, pero sobre todo me acuerdo en la época de Bujaín Bosco, que estaba en el Madrid, que se hablaba de que podía caber la posibilidad. Pero antes era distinto, porque antes había... Pertenecías al club. Al club, tenías el derecho de retención, después tuvimos el derecho de retención e información, tampoco tenías... Y después, yo aquí me encontré, o sea, en todos los niveles... Fenomenal. Entonces, a lo mejor quizá no hubiese llegado donde llegué si a lo mejor hubiese caminado por otros derroteros, ¿no? Entonces, bueno, que al final es tu elección y es la carrera que yo disfruté y sigo disfrutando, ya digo, de lo que es el Sporting, pero yo disfruté muchísimo jugando en este club, o sea, decir que y sobre todo la edad que digamos más álgida, o sea, de entre los 26 y los 32, que es cuando pues ahí yo creo que aquí pude estar, o sea, decir, de una manera continuada. Y 16 años en el Sporting, y en esos 16 años viviste los años de mayor gloria del club.
Sí, bueno, tuve esa suerte también, pero porque había continuidad con la gente. Porque a un jugador a nivel individual lo hacen bueno el colectivo también, lo hacen bueno los compañeros. Por supuesto. Y nosotros teníamos compañeros que eran muy buenos, de un nivel. Pues nosotros competíamos por la liga, estaba siempre entre. Nosotros hoy en día la Champions la hubiésemos jugado varios años, porque de quedar segundos, terceros, cuartos, o sea, decir que. En la claro. Y antes, por ejemplo, la Copa de la UEFA era mucho más complicada en la participación, porque tú, por ejemplo, tenías, imagínate, el campeón de Alemania solamente era uno y jugaba la Copa de Europa, ¿no? Pero la Europa League, o en este caso la Copa de la UEFA, a lo mejor lo jugaban los otros tres y que eran del mismo nivel, y era más fácil encontrarte con un equipo fuerte. Es decir, nosotros nos encontramos con el Colonia, nos encontramos con el PSV Eindhoven, con el Años de, claro, Estrella Roja de Belgrado, sí. Y que eran de primer nivel. Y eran, ¿qué partido es el que más recuerdas, que más emoción, con más...? Yo creo que el partido del Torino aquí es algo muy especial, porque 3-0 era nuestro debut, el ambiente era impresionante. Impresionante. Sí, hoy incluso estaba viendo y repasando imágenes, ¿no?, de partidos anteriores y tal, y oyes los comentarios, por ejemplo, de Estudio Estadio o de Fernando Losada o de Tamargo, cuando hablaban del Sporting, decían 32.000 espectadores, 34.000, 31.000 espectadores, o sea, es decir, partidos como el Madrid y Barcelona, o sea, es decir, dices tú, ¿verdad? Quiere decir que teníamos, con el Madrid, estamos hablando de que en el Molinón, porque tenías la posibilidad de estar de pie, o sea, decir, sí. Entonces no existía, era todo mucho más, pero el ambiente era espectacular, espectacular. Me estoy acordando una cosa, que no hemos puesto tomillo en el pastel de carne. Estamos aquí tan enfrascados, dale cae, te pego, pero vamos a abrirlo y es solamente para apoyarlo encima. Sí, no te quemes, no. Abre el horno y lo pones encima del pastel para que nos vaya dando todo el aroma del tomillo. Aquí lo damos. Así, apoyadito, eso es, así. Y ahora. Y cerramos. No, ya aprendí, ¿eh? Ya aprendiste, ¿eh? Ay, el gato escaldado. No, pero te digo, en casa pongo los guantecitos. Sí. Muy porque bien. Además me queda más alto, ¿eh? O sea, es un poco. ¿verdad? Ya, lo tienes más ahí. Sí, ahí nos tenemos que agachar un poco. Sí. Bueno, empezamos con la segunda elaboración. Perfecto, vale. Vamos con la kits. Ajá. Tenemos la masa de hojaldre. Ya vi que la extendiste bien, ¿eh? La extendimos para que tú la coloques en este molde. De acuerdo. Te va a sobrar mucho porque es más grande, ¿qué tal? La vamos a cortar y ya la tenemos preparadita para que vayamos recepcionando todo lo demás. ¿El papel aquí no? No, el papel va fuera. Vale. Tú tienes que coger la masa desde aquí. Vale. Y apoyarla. Vale. Yo te voy a echar una mano. Venga, yo creo que ya te la despegué entera, ¿no? Sí, está despegadina entera. Yo te quito esto para que no te estorbe. Así. Bueno, si lo ponemos así un poco, aunque sea... Muy bien, eso es. Pero vamos a hacerlo que cale bien para que nos entre luego todo lo que nos tiene. Esta es la segunda fase. Eso es, ahí vamos, así, apoyadín, apoyado. Más o menos, ¿no? Ya está, perfecto. Mira, aquí por ejemplo que nos dé un poquitín más de desahogo. Casi lo rompe. Ay, casi lo rompe. No. Y ahora mira, como el molde es muy afiladito, sí. Pues con pasar así nos va a cortar ya la quicha a nuestra medida. ¿Ves qué truco? Vale. Y el otro se desprende y fuera, y ¿no? ya lo vamos a... Exacto, sacamos así y ya lo tenemos fuera. Ahí, listo. Bueno, del Sporting estamos hablando porque es tu único club, principalmente, pero me tienes que contar también de la roja. ¿Cuántas veces luciste la camiseta de la roja? A ver, yo debuté con... además un debut increíble también, porque fue abril del 77, campo del Rayo Vallecano, España-Rumanía de sub-21. Debutamos Maceda y yo. Y eso lo tengo, solamente jugué esa vez con la sub-21. Ganamos 3-0, pero el ambiente espectacular. Y a partir de ahí ya empecé a ir continuamente con la selección sub-23, con la olímpica. Ya subiste con todas. Sí, pero yo tengo compañeros incluso. Yo era muy asiduo de la selección olímpica cuando estaba de entrenador José Emilio Santamaría, que después lo tuve en el Mundial del 82, lo tuve en la absoluta. Y entonces David era el que... Y David era más veces que yo, internacional con la selección olímpica, fue más veces. Yo fui 10 y él fue 12, me parece que fue. Entonces, eso, la sub-23. Y ahí era también disfrute, porque éramos gente de una edad, bueno, pues entre menos todos de 23 años. Claro. Todos nos conocíamos de jugar en primera división, teníamos un buen nivel y el ambiente era buenísimo. Y después llega la absoluta, y en total 36, con la absoluta 18. ¿Y qué olimpiada fue la que jugaste, me dijiste? Yo la del 80. La del 80. ¿Dónde estuvisteis concentrados? En Moscú. Y estuvimos concentrados, además fue muy bueno porque yo fue el año que
resulta que cojo y ese año fue el año que me casé. Ajá. Y entonces yo estaba de vacaciones y no íbamos a ir a la Olimpiada porque aparentemente había habido un problema con Moscú, que era cuando el boicot de Estados Unidos y el follón que había. Incluso decían que no permitían ir profesionales, pero al final se decide ir y nos llamaron de vacaciones. Yo estaba de vacaciones en... O sea, estaba recién casado. Sí. Y convocado para... Sí, y me llaman... Pues vaya luna de miel más... No, pues bueno, estupenda. casi puse a disfrutar, bueno, los 15 días de vacaciones y después justo me pillaba tal, sí, y me marchamos concentrados, estuvimos 2 semanas concentrados en Madrid y de ahí nos marchamos a Moscú. Entonces, yo la Olimpiada fue un disfrute tremendo. Porque qué experiencia, ¿no? La experiencia de poder sentarte al lado de convivir Echa un poquito de aceite. Sí. La experiencia de una Olimpiada tiene... Pues imagínate, con Tachenko, por ejemplo, o con... ¡Ay, Tachenko! Sí, o gente similar, ¿no? O sea, convivías así. Así vale. Sí, no lo vamos a inundar, ¿no? No, así ya vale. Que coja temperatura y ya... Pues fíjate, Tachenko, ahora... tan grande. Mira, este año tuve la segunda experiencia en unos Juegos Olímpicos. Nosotros este año en Azerbaiyán, en Bakú, se celebraron por primera vez los Juegos Olímpicos Europeos, que no son olímpicos 100%, pero sí son bajo la batuta del Comité Olímpico Internacional y está el Comité Olímpico Español, que era el que iba. Y fue revivir un poco esa situación de aquella, pero nada que ver, porque claro, en aquella época, cuando estás dentro, claro. Y encima a nosotros, por eso digo, muchas veces tienes que ver si está el vaso lleno o vacío, ¿no? Porque coincidió, nos eliminan. Quedamos invictos, no perdimos ningún partido. Y quedamos fuera. ¿Cómo te eliminan? Porque perdimos, empatamos el primer partido con Alemania Democrática, que fueron la medalla olímpica después de plata. Empatamos con Siria, que hay un poco 0-0. Y el último partido lo jugamos con Argelia y empatamos 1-1, necesitábamos ganar porque nos ganaban por diferencia de goles. Pero era la Argelia aquella de Belumi, de Mayer, o sea, equipazo, que jugaron el Mundial del 82 y tenían un equipazo. Entonces nos eliminan y nos mandan para la Villa Olímpica, porque yo al principio, David y yo no olimos ni la ceremonia ni nada, porque nos mandaron directamente el primer partido para Kiev. Jugamos el primer partido con Alemania Democrática. Y después ya estuvimos en Minsk. Pero nos eliminan y pasamos una semana entera en la Villa Olímpica. Entonces era una gozada porque, vamos, imagínate lo disfrutasteis como locos. Una gozada. Vamos a seguir con esto. Vamos a saltear los pimientos, ¿vale? Toma la cuchara de mando y lo salteas. Nada, un chispín, solamente para que pierdan un poco la tiesura del pimiento, porque luego se van a hacer en el horno. Ya ves qué estilo tengo, Yo te lo voy a salar un poquitín, así. Vale. Bueno, y de la Olimpiada, la siguiente experiencia... Llega el Mundial. Sí, justo antes del Mundial hacemos una gira. Con el naranjito. Sí, con el naranjito. Hacemos una gira en el 81 por Sudamérica. Vamos 4 del Sporting. Va Maceda, Cundi, Jiménez y yo. Y después al final, cuando llegó el Mundial, solamente fuimos, Cundi se quedó fuera, ¿no? Pero eso también fue un disfrute porque íbamos 4 del Sporting, justo habíamos acabado. Fue el año que jugamos la final de la Copa del Rey con el Barcelona también. Entonces llega el Mundial y ahí fue un poco de decepción porque teníamos una... Listo. Sí. Lo repartes por aquí, por el hojaldre. Sí. Poco a poco lo repartes. Eso es, que nos vaya quedando perfecto. Más o menos, ¿no? Muy bien. Ahora con la cuchara los pones bien, los distribuyes bien para un lado y para otro. Ahí. Sobre todo porque al ser el país anfitrión, todo el mundo piensa de que vas a hacer un mundial muy bueno. Y bueno, hay mucha tensión también porque hay mucha presión para el seleccionador. Jugamos el primer partido con... ¿Esto qué? No te preocupes. Nada, Tenemos bastante. Vamos el primer partido contra Honduras y yo juego titular, pero tengo la desgracia de que participo en la jugada del gol de Honduras en contra. Y entonces me cambian al descanso y ya no volví a participar más. O sea, y fíjate, es curioso porque a partir del Mundial del 82, que había buena selección, pero ya digo, llegamos muy justos porque incluso había tensiones políticas por el medio también.
fueron quizá los mejores años a los cuales yo empecé a jugar en el Sporting y a mejorar. Bueno, también llevabas ya una trayectoria. Sí, pero yo cambio de posición, yo jugaba en banda derecha, en el centro del campo, llega Novoa, sí, después de Bosco otros años. Y te coloca ya en tu sitio. O sea, Bosco está en el 82-83 y 83-84. Y justo, además, fíjate, mi primer hijo, Dani, nace mi mujer estaba embarazada y nace justo cuando yo llego del Mundial. O sea, decir... Ostras, bueno, claro, o sea, decir... ¿Te pudiste estar? Sí. Y entonces, después de esos 2 años con Boskov, viene otra vez Novoa de entrenador. Y estábamos un día en Holanda y me dice, oye, tenemos que buscar a alguien para que juegue en medio Holanda, centro. Sitio muy típico donde hacías esta temporada. Sí. Pero ahí eso fue cosa de Boskov, porque fue el que nos llevó a Zeiss, porque él conocía, él había estado como una institucional así. Y entonces me dice, oye, está pensando, ¿a ti qué te parece jugar aquí? Era un partido que jugamos contra el Groningen. Dije, joder, vale. Y a partir de ahí, y fueron cuando yo pegué un salto ya en mi trayectoria, tuve mucho más protagonismo en los equipos. Encontraste tu sitio en el campo. Exacto. Incluso... Pues ahora vas a encontrar tu sitio con el Sporting. pero esto ¿Qué es esto? Sí, ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que es? Sí. Mucha gente no lo va a saber. ¿La relatas? Los críos no lo saben. Anda, pero esto... ¿Y qué? Los críos, mira, en mi casa, ya te digo que yo soy especialista en abrir latas. En abrir latas, ¿no? Y entonces... Te doy mejor una... Espera, no, espera. No, sí. Bueno, te veo que eres profesional del todo. A ver, déjame mirar por ahí detrás. Mira cómo lo hace de bien. No. Bueno, impresionante. Esto ya viste, ¿eh? Esto tengo que decírselo... Bueno, eres una máquina, pareces eléctrico. Tengo que decírselo a mi hijo Sergio, porque un día cogió esto para abrir. Era muy pequeño, ¿eh? Y no sabía cómo funcionaba. Pero todavía, no, es que le daba... Se lo vas a mandar, que se lo regalo yo, para que practique. Nada, perfecto, listo. Todavía es el día de hoy que está haciendo un cursillo intensivo para ver si mejora. Pues ¿sabes qué se hacen en Gijón estos abres latas? Sí. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Hacemos así? ¿Quieres y ya hacerlo? está, perfecto. Bueno, vale. Tienes un máster tú en abres latas. Oye, ¿lo viste, eh? Perfecto. Lo que decía, la cocina latina de Redo. De Redo se te da muy bien a ti. Sí. Bueno, pues entonces ahora vamos a ir sacando las sardininas, las recudes de aceite, cuanto menos aceite mejor, y las vas colocando así, pam, ¿vale? Todas bien escalonadas. ¿Así? Exacto, sí. Una, otra, eso es, las vas colocando. Ahí. Muy bien. Oye, esto me gusta, ¿eh? ¿Esto te gusta? Esta sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Ponemos una para un lado y otra para otro. Ah, vale. Epa. Eso es. Muy bien. Giro de muñeca, ¿no? Un girín de muñeca. Listo. Bueno, vas poniendo... Oye, esta se me escapa, ¿eh? Esa es que debe estar viva. Esa para el revés, Joaquín. Ah, es verdad. Dale la vuelta. No, pero es que no ves que le falta la cola ya. Sí, esa es mira la colina ahí donde está. Es que son tan riquinas estas sardinas. Ahí. Listo. Bueno, ya estamos acabando de cocinar, pero de mucho que contar. Sí. Bueno, vamos a batir, vamos a coger el batidor que lo usamos antes y vamos a batir lo que es el batido de kits. Eso es, otra vez. A ver si ahora... A ver si ahora la armas. Pero no, se te da muy bien, ¿eh? Lo de partir los huevos, nada, listo. Ahí vamos. Venga, perfecto. Los 4. Y 200 de nata. Vale. Y vas a batir bien, salpimentamos y para el horno. Porque están a puntito ya de llegar todos estos... No se van a creer que lo hice yo, ¿eh? No, pues lo tienen que creer porque lo hiciste tú. Ya. Yo aquí solo te eché una mano pero poco. O sea que se lo van a creer. Porque hay especialistas. Por ejemplo, David es especialista en... ¿En qué? Él le gusta hacer la menestra. Ah, sí. Teníamos un cocinero ahí en Mareo. A hacer la menestra, David. Sí, teníamos un cocinero en Mareo, Lin. Sí, me acuerdo. Que era espectacular. Sí. La menestra y después el... Qué rica la menestra. Sí. Vete batiendo, yo te voy a ir dando la nata. Venga, te voy echando. Y entonces le copió... Mira, así cogiendo los amplios profesionales. Estás ya, ¿eh? Le copió la receta, ¿sabes? ¿David le copió la receta a Lin? Sí. De hecho, alguna vez organiza... Sí. Pues tenía fama la menestra de Lin, porque aquí hay alguno, por ejemplo, Maceda es la paella, bueno, por la condición rica. de... Oye, esa la probé yo, tuve suerte. Buenísima la paella de Antonio. Lo que pasa es que Antonio tiene que tener los ingredientes tienen que ser de aquí, porque... No, que los trajo de Valencia. No seas malo, no seas bicho. Los ingredientes los trajo de Valencia. Pues David es la menestra. David la menestra. Sí. Ay, me parece... Mira, me vienen muy bien esos chivatazos que me des. Tú, Claudio, cuando quieras... Me viene muy bien. Claudio, cuando quieras, o Jiménez, envía García. Sobre todo Claudio, las almejas. Almejas. Sí, porque en Carril además tienen... Claro, ahí tienen buenas almejas. Qué ricas. ¿Más todavía o qué? No, yo creo que está bien. Vamos a salpimentar
pimienta y sal al gusto, porque lo estás cocinando tú, lo haces a tu gusto. Bueno, más o menos, ¿eh? Perfecto. Yo te ayudo un poquito así. Listo. Y pimienta. Bueno, esto que no se me olvide de dártelo para que se lo lleves al ¿Sabes qué pasa? Que en casa me van a cambiar porque yo soy especialista en cortar el queso y los embutidos. No, pues ahora tienes que pringarte un poco, ¿eh? Ahora tienes que pringarte en la cocina. Como hijo único estoy mal acostumbrado, ¿no? Ahí está, claro, es que los hijos únicos... Ese es el problema. O sea, que es un poco... Qué mimadinos os tenían esas mamis de antes. ¿Y ahora? Pues vamos bañando todo esto que has preparado con ese batido de quiche. Espera, vamos a ver si lo ponemos así. Eso es. Que no nos caiga nada por afuera. No, se te va a caer nada. Yo creo que ya. Sí. Perfecto. Listo. Pero ahora vamos a meterlo en el horno que está caliente, vamos a ponernos los guantes y no tengamos problema. Porque tienes que empujar el pastel para atrás, porque el pastel tarda más. De acuerdo. Y ponemos la quiche adelante. ¿Qué pasa? Vaya vuelta. Claro, son todos para la derecha. Es que son todos para la derecha. Ya lo veo, pero bueno, haz un apaño. No, estuvo bien. Y este para acá. O pon la mano del revés. Ahí. Ahí, listo. Venga. Empuja el pastelín para atrás. Eso es. Ojo. Ahí. A ver. Y la quiche. ¿Voy yo? Que con esos guantes a ver si te va a caer. Sí, tengo miedo que te vaya a caer. No sé que... Venga, voy yo. La coloco aquí. Cerramos, aprovechamos el mismo horno, la misma temperatura, pero la quiche la haremos, se nos hará en unos 20 minutos. Vale. Ya tenemos la cena preparada. Vamos a déjalo ahí, perfecto. Y ahora vamos a recibir a todos los que te vienen a ver el partido. Joaquín, abre la sidra y vais a degustar la merienda que os ha hecho Joaquín para ver el partido. O sea que, ¿listos? Joaquín, me parece que elegiste a unos amigos para merendar. Hay que enseñarle las imágenes que no se creen que lo hice yo, ¿eh? No, pues lo ha hecho entero él, ¿eh? No, eso es que no tengo mucha hambre hoy. Bueno. Yo ya vengo cenando. No sabía que sabía oye, cocinar. Manolo, no seas puñetero. Hay que tomar lo que ha hecho aquí. ¿Quién empieza? La última vez que lo vi en la cocina, Jorge. Quiso poner los platos y se cortó. Jorge, voluntario. A ver. Venga, Jorge de voluntario. Vale. Venga, ahí estamos. Para dejarnos 15 segundos, por acaso. No, tiene buena pinta, ¿eh? Oye, que está buenísima. Una quiche de sardinas que ha hecho. Tiene muy buena pinta. Estupendo. No, sardinas de lata. Y no sabéis cómo abre la lata. Impresionante. Viste la velocidad, ¿no? Impresionante. Parecía fallo, eléctrico aquello, un abridor eléctrico. Bueno, empiezo yo. Venga, empezamos Jorge. todos, sí. Pasa para allá. Gracias, Manolo. A ver, Jorge. Ahí estamos. Espera, tengo un poco Para el cocinero, sí. A Jiminonda. No esperes, tú me mandaron empieza. empezar. Di que sí, tú empieza. Espera, que me está costando aquí. Coño, mira. Claudio. ¿Qué dices? ¿Que lo hizo faltas Joaquín? tú. Esto lo hizo Joaquín. O sea Oye, que todo, ¿eh? No está mal. no está nada mal, ¿verdad? Pasa que me Y parece un esta- poco escaso, ¿eh? No, hombre, que va a ser escaso, que esto... Ya que lo hizo Joaquín, que nos explique cómo se hizo. A ver. A ver, Joaquín, venga, Danos la- da aquí una masterclass de A cocina. ver, ¿cómo empezaste? La masa. La masa. De hojaldre que ya estaba hecha. Ya estaba hecha, la masa de hojaldre ya estaba hecha. Vale. ¿Comprada o...? La colocamos en el molde. ¿Vale? ¿Qué es el molde? Bueno, sigue tu Ana. Nada. Salte unos pimientos. Bueno, si queréis pimientos aprender, tenéis que ver el rojos, programa. vemos Y el ya programa. está, Exacto, que lo rojos y vea. verdes, la sardinina. Y ahora vamos a probarla directamente. obligamos, primero Bueno, probamos. ¿empieza el partido o no empieza? Ya empezó, mira. Mira, Joaco, mira. Y luego decían que era lento. ¿Viste? O está cámara rápida esto. Está buenísimo. ¿Qué partido es? No, esos son
eso es un partido que ganamos 0-2 en Pamplona. Mira, mira, mira. Y habíamos quedado con 10 y ese fue el segundo gol. Sí, sí. No, con 10. No, eso No, parece de verdad y Bueno, todo, Joaquín, ¿a quién has invitado a merendar? Vicuña era el portero, sí, ¿eh? Pues fíjate, somos todos de la generación del 56. Todos de la... Bueno, Sí, pero Miguel Jorge, Bosé, pero David no, es el, no. sí, pero David es el más mayor de todos, porque ya está, los 60 ya los tiene ahí. ya nota. los tienes Y ahí. Claudio, Pero no te Claudio, preocupes que van todos de seguido. Oye, Un ¿Oíste? mes y poco. y Claudio para el siguiente, ¿eh? O sea, No, después de mí. El Y más Jiménez joven el soy- yogurín. con Y diferencia. Jiménez el yogurí, Manolo, eres el yogurí. Por 4 Bueno. días. Se nota. Oye, está muy buena, ¿eh? Está bueno. Oye, Lo mío quema un poco, pero bueno, pero está... ¿Eh? Vamos a brindar por esta reunión. Muchísimas gracias por De estar. nada. Eso lo primero. Chin, Vamos chin. a darle. Manzanedo es ese. Parece Manzanedo, Ese ¿eh? cree que es Joaquín, ¿eh? Sí, sí, Creo. pero vaya... Se parecen mucho, ¿eh? Madre, qué cara de... Y con bigote. Ahí ¿Sí? tenías bigote. Siempre jugaste con bigote. ¿Te lo quitaste ya después No. de...? cuando estaba la mili no, unas veces sí, otras no, pero la mayoría de las veces sí. Y a David de paso igual. Jorge, tú siempre que jugaste con bigote, ¿no? Yo siempre. Sí. Y cuando dejé de jugar, quité el bigote. ¿Para que no te reconociesen o...? Sí, sí. De incógnito, para ir de Incógnito. incógnito directamente. Bueno, Oye, vaya gol que mete. contarme a ver qué imágenes son estas. Vaya gol que mete. Luego decían que Esto es contra no Sabadell. quedaba bien a puerta. Joder. El Sabadell estaba en primera división. Mira Juanín. Ah, mira, mira. Sí, Juanín. La Juanín cocina. García y Cundino. Aquí jugaba Nachín con el Sabadell. Nachín es compañero nuestro. No es compañero nuestro que estaba con el jugaba, Sabadell. Perico Alonso, el padre de Xavi Alonso. Aquí ganamos 2-1 en el partido anterior. Y Perico metió el gol del empate también contra nosotros. ¿Qué año era? 55. No, casi. No, es que es en color, ¿no? Mira, y Pereira de portero, otro gallego. ¿Coloreado o color? Coloreado, color- coloreado. Color natural. Sí, fácil. ¿Qué año es, Joaquín? 77. No, esta. 77 imposible. No. No, esta no. 79 por lo menos. 79. No, Por porque, menos. no, porque tenemos medias rojas y las medias rojas empezamos a ponerles en el 79-80, sí, puede ser. ¿Cómo Pero tenéis Ra- tanta memoria? Pero Racing ya no estaba ese año en primera. Está. Digo, porque yo hasta 79 no empecé a jugar. Bueno, pues Esta fue es la después del temporada- 79. 81. No, Como mínimo 86 79. 87. Tanto no, está ¿Tanto? Pereira, está Pereira de portero. No, la No, anterior. estas que salieron ahora. Estas últimas. Sí, no, Amiga, Sí, se mareo. notaba en las imágenes. Mareo con la valla. Mirar mareo. Sí. Ramón Muñoz. Ramón Muñoz. Ajá. Y no pasamos horas ahí. En el salón. Y ahí es donde pasabais las concentraciones. Hacíamos Eso es el hicimos salón. un futbolín. Y ahí las habitaciones. Y ahí los jefes del futbolín eran David y Uría. Bueno, y es que Entonces- de crío eché muchas horas jugando al futbolín. Mira. Sí. Mira que está Mira, Blanedo. igual que está Mira, ahora. Juan Carlos. Mira, Qué mira. bravo. Oh. Bueno, El Es el 2, 2. no. Sí, el 2. porque viene uno arriba. Sí. Sí, es el 2. No sé quién es. Este. Tati. Tati. Sí, era Tati, ahí sí. era Tati. Tati, sí. Sí. Mira, que le doy ¿Qué eres tú con la izquierda? Tú con la izquierda, no, está Sí, trucado eso Pasa está para trucado. atrás. Ahí Mira, Tati, mira, no Tati, yo, Tati ¿no? Mesa, sí, sí. Pasa Tati para Tino. Pasa para atrás. No, Tati Mesa, sí, sí. Esto debe ser el 0-4, Sí, el ¿no? 0-4, Al sí. Barça. Esto fue el día de carnavales. Estamos en Barcelona. Bueno, dramaste. ¿Eh? Ah, sí, con disfraz de Ahí. partido, sí. Sí, sí. Además es muy bueno porque yo siempre me acuerdo de ese partido. El presidente del Madrid estaba en el mismo hotel. Bueno, el Madrid está en el mismo hotel que nosotros. Y ellos jugaban en el campo de Sabadell. Anda. Sí. Y nos dice, oye, a ver si nos hacéis un favor hoy, ¿eh? Y les ganamos 0-4. Y o sea el que- favor se lo hicisteis Sí. y bien, ¿Y ese era grande. Jiménez? No, sí, No, sí. no, ese es Lucho Flores, Flores. debes. Lucho Flores. Flores. Y 0-4 en el knockout. Sí, sí. Tela. Sí, sí. Y aquí habían empatado a 0, ¿no? Aquí- Esa misma temporada, ¿no, Juanjo? ¿No habéis empatado aquí? Mira, este es el gol del hoy. El gol de Eloy. El Pase de primero Lucho. de Eloy, creo que dos. Sí, Fuera de juego, ¿eh? sí. ¿Quién la pasa ahí? Con el exterior, ¿eh? 15. Ah, con el exterior. Sí, pero se la paso no sé. yo. Golazo. Y el último lo mete Luismi, ¿no? Roberto. El 0-4 Mira, mira. Ey. Mira alguno del poste. ¿Eh? ¿Quién es En el el córner. Ya, ya. ¿Quién es el córner? Yo creo que era Mesa o tú, ¿no? No sé, por la barba, digo. De Miguel. Miguel. Miguel jugaba todavía de aquella. Ah, Gerardo. ¿Lo viste? No me fijé, ¿no? Ese. Ah, ese, ¿no? Ya está.
Bueno, yo empiezo a partir el pastel de carne, ¿eh? Porque ya, Sí. ya No. que Mira, le dais Jorge, aprobado Jorge, para la esto quinta. primero- Otra de cabeza, mira, otra de cabeza. No, pero si tú siempre fuiste bien de cabeza, joder. No sé, porque había gente que decía, no va de cabeza, no va de cabeza. Joder. Bueno, quedáis absortos con el fútbol. Hombre. ¿Lo veis todo? ¿Veis todo lo que ponen en la tele de fútbol? Me parece a mí que sí, ¿eh? Casi todo. No. Casi todo, dice Joaquín. Bueno, a ver. Aquí el que más fútbol el ve pastel de carne. es David, que va a todos los... Ya está. Las categorías No. inferiores va a todas. Ahora cada vez menos, pero Otra vez, otra yo a falta. Mareo suelo ir bastante. Otra falta. Mira, Jiménez, el sábado. esto fue cuando empezamos con el fútbol playa. Ah, es el fútbol playa. Es en Miami. Sí. ¿Y No, estáis? no, esto es en San Juan, en la playa de San Juan, en julio del 96. Mira, el primer gol que se metió en el fútbol playa lo metí yo, ¿eh? Es este. ¿eh? Coime, sí, Sí. siempre, no sé quién decía por ahí que se te da muy bien jugar en la arena. El fútbol tío de la arena que se te da bien. ¿Sabes por qué dicen No sé eso, por no? A ver, Manolo, ¿por qué lo dirá? A ver. No, no. ¿Por qué lo dirá? Explícate, No sé, lo que dice Lo Jorge dicen por siempre ahí. tiene algún doble. Porque a mí, Lo sobre dicen. todo Kundi, que es el que me relaciona con algún animal del desierto. Entonces no sé si... ¿Eh? O algo así, ¿no? Por decirlo de alguna vez. el brujo también. Ay, el brujo. Y el brujo siempre tiene que salir, ¿verdad? El Gracias. brujo es un ¿Y eso personaje esto que también siempre... lo hizo- Esto también lo hizo Joaco. ¿El chef? También. Todo lo que haya increíble. Todo lo ha hecho Joaco. Estoy asustado. Y con la El mano, jamón también cogido es- con la mano y bien metido en el Mira. molde. Y el jamón también lo hizo lo he hecho él. él, ¿no? Todo lo ha hecho él, Gracias. ¿verdad? No me creen, ya lo ven. No te creen, pero ya lo verán, no te preocupes, que son unos Es que aquí tenemos especialistas. incrédulos. A ver, Claudio es especialista en... No, tiene buena pinta, ¿eh? Se queda con De la carril. avenida. Tiene buena Carril. pinta. Jorge, el... La menestra. Una la menestra, menestra. que le cogió la receta a Link. Hombre, la menestra. Lin sí que era un maestro cocinando. El comer. Link que os cocinaba en todas las concentraciones. Sí, ¿Y tú qué haces, Manolo? Comer. Tú lo comes, todo lo que cocinamos. Bueno, no. De todas formas, Escoge. tenemos aquí un mensaje que se Bueno, papá, me acaban de avisar de que ya estás cocinando con Ana. Pobrecita, menuda paciencia va a tener que tener. Pero bueno. Espero que, bueno, mejoremos un poco los bocadillos de ternera que nos traías de los cuando éramos pequeños, un poco Bocadillos de pasados por ternera. agua. Ya nos dirán qué tal salió todo. Bueno, que no te libras de prepararme el plato en casa cuando vuelvas. Un saludo. O sea que ya sabes, Juaco, tienes Anda. que hacérselo a los críos ahora cuando vuelvan. Ellos sí es cierto, porque fueron a estudiar fuera la carrera y entonces a la fuerza aprendieron a cocinar. Ellos se manejan. Ellos se manejan. Ellos se manejan. Lo que pasa es que yo voy más a lo práctico. ¿Y eso de los Entonces, oye, bocadillos qué te quiso decir con eso? No lo sé, pero, A era ver. una puya envenenadita, ¿eh? Ahí se lo Les dejaba. pasaba que antes de que estuviese Marina, pues nosotros teníamos, bueno, sabes que mi mujer falleció y entonces estábamos los tres solos en casa, pero teníamos una chica que nos dejaba la comida, ellos iban al colegio de Meres, entonces comían en el colegio y después les dejaba la cena hecha. La más o menos. cena os la dejaba preparada. ¿Qué pasaba? Que yo era cuando la época que estaba jugando en fútbol playa y fui a entrenar, yo entrenaba con la universidad, entonces iba 4 días a la semana a entrenar con la universidad. Entonces era la hora más o menos que ellos llegaban de entrenar, porque ellos jugaban en la Juventud Estadio también al fútbol, bajaban de entrenar y entonces parecía ser que no les gustaba lo que había ahí. Entonces había un sitio allí en Oviedo que se llama el Horno de Freddy que hacía unos bocadillos. Y muy los buenos. bocatas de ternera se los Y entonces metían. yo ya tenía no sé cuántas llamadas en el teléfono y tal, y eso por eso Dani decía lo de los bocatas de ternera. El pan recién, entonces yo tenía que parar y coger los bocatas de ternera para ir a cenar a casa. Entonces Esto está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, y la Kids también está muy buena, no me digáis que no lo ha hecho muy bien. Sí, pero a medida que vamos comiendo va subiendo el nivel. Va subiendo el nivel y ya no sabéis cómo le salió el jamón ibérico, o sea, eso le salió de muerte Siempre ya. se dio bien el jamón. Siempre se le dio fenomenal. Siempre. Mira ese partidín que... Y seguimos con Esto es imágenes. Pantalón blanco. Sí, además pantalones cortos, siempre. Me cuesta ver al Sporting con pantalón blanco. Mira, en este partido jugaba Luis Enrique con el Madrid. Con el Madrid. ¿No tenéis Bien. un partido del Elche? Va a ser que no tengo, pero dime por qué. Yo te busco lo que quieras, ¿eh? Jugaban tal Troviani en el Elche. Ah, sí, Troviani y Finaroli. Eran, no sé si los dos eran argentinos. Joaquín, me parece, Troviani jugaba muy me bien. parece que te están mandando un mensaje subliminal. Troviani era Troviani, un sí. jugadorazo. Después jugó en el Zaragoza, ¿no? Porque, no, fue con el Zaragoza. No, con él sí. ¿Sabes por qué lo dice? Ana. Yo creo que fue con A Zaragoza saber. lo de Troviani. Porque nosotros, Seguro que algo mira, tiene. A lo largo de tantos años siempre hay situaciones de juego que incluso
aunque estás jugándote algo importante, en el campo a veces te resultan chocantes o que te ríes. Mira, por ejemplo, yo una de Cundi, que esto siempre nos acordamos, antes había partidos de eliminatoria de Copa que eran partido único, y jugábamos en el campo de la Cultural Leonesa, ¿os acordáis, no? Y Cundi estaba en el área para despejar un balón con la derecha, y sin querer la tocó con la izquierda, y le pegó, intentó pegarle con la derecha, y pegó al aire y se cayó sentado. O sea, es decir, no nos metieron gol, o sea, además estamos empatados de aquella, ¿eh? Entonces, claro, él lo primero que hizo fue mirar a todos los demás y vernos a nosotros y claro, estábamos Muertos. Entonces, esto dice uno de Troviani. No, Porque- Te salió así sin pensar. Pero una sin cosa, pensar. fue con el Zaragoza, seguro. No, fue con Ya el tiraremos de archivo. Bueno, porque me hizo un doble caño. O sea, es decir, que era un jugador súper habilidoso, era argentino. Y entonces yo estaba intentando quitarle la pelota, tenía las piernas abiertas, iba él Y cogió, raca. y me hizo, me metió el balón y la pierna, o sea, hizo ras, metió el balón y yo cuando cerré las piernas para intentar quedar y lo sacó. Y me quedó una cara que por eso lo dice. Pero no se lo Entonces- recordamos, no se lo recordamos. No. Nada, Ni se acordaba. ni reconozco ni tiene Ni se memoria, que eso acordaba es ya, lo ni se bueno. acordaba. Nada, No, ni me sí. acordaba. Ya lo veo. Mira el de gafas, es Chombo. El que Ah, está sí, sí. detrás de... Ah, es verdad. ¿Y detrás no es Oscar? ¿O no? Oscar. Ese que es tu Ferrero, partido no. homenaje, Joaquín. No, este es el partido que yo batí el récord de jugadores Ah, de- Y el Chombo. de partidos en primera división. Entonces me dio... Mira, esa placa que lleva ahí... ¿Qué partido es? ¿El partido 400? El 470. 70. Porque- Cuando batiste récord. Sí. Porque... No miento, es el 471, porque el 470 lo hice en La Coruña. Entonces jugamos aquí con... Este me parece que es un partido con el Albacete. Entonces, ese es el partido que... no es ahí a... Salía el presidente con Plácido una que- placa, ¿no? No, esa placa que me dieron y tal. Y entonces ahí estaban, incluso tenía un pasillo con los chavales de mareo y demás. Están ahí mis Bonito. hijos también en la misma... Qué bonito. en ese estante y bueno, es la verdad que es una gozada. Sí. Y esta fue la temporada 91-92, el año que yo dejé el fútbol. El año que te retiraste, ¿no? Exacto, sí. ¿Y de ahí nunca pensaste en ir a otro equipo a jugar, Joaquín? Ya te retiraste No, aquí, porque- no lo pensaste, exacto, sí, ya... sí. Colgaste Sí. y colgaste las botas, Colgamos maestro. y ya empezamos otra actividad, Jim y yo también, entonces ya empezamos con relación con el fútbol y Tenía no... 40 y tantos años, ¿cómo que a otro equipo? Joder, más ya no, ya no. No, porque mira, yo tenía 36 y tú 35, todavía no habías cumplido los 36. ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea que... Sí, pero mira, él dice que tantos años, o sea, los mismos que tiene él, o sea que no... Bueno, nosotros teníamos otro amigo... Yo tengo más que tú. Fíjate, ¿yo sabes cómo no conocí a David? ¿No lo conociste en el club? Sí, pero él era el veterano, porque yo era el... No, es verdad, Jorge. ¿Veterano de qué? Estabas en Él el estaba en el Deportivo En el Gijón Deportivo ya Gijón. y era el jefecito allí. Era el jefe. Pero además él vino, había jugado en los juveniles del Madrid también, no te creas. Oh, que calla, tenía- calla. Y venía crecidito, no, venía no, crecidito. Ni me acuerdo, ni me acordaba de eso. Yo me hice Tenía futbolista pedigrí, aquí ¿viste? en Gijón. O sea, que no te creas, ¿eh? No, y sigue siendo el Madrid. Y ellos de venían, Cristiana. él y Pablo, que es uno que jugó en el Valencia después, que quedó campeón de la Copa de la Recopa. ¿eh? Sí. Bueno, pues Pablo era el que traía el coche. Bueno, yo claro, yo no tenía coche. Traía coche porque era el único que tenía coche. Yo no Y tenía te coche traían a tampoco. entrenar. Sí, me Lo recogían. cogíamos en Oviedo. Me cogían. Veníamos de En Turón. Oviedo todavía no. Fíjate, la autopista solo había un carril nada más. Y aquí el artista se ponía adelante y decía que se mareaba. Que tenía que irse adelante porque no, se no, y mareaba. verdad, me mareaba. Y venía leyendo el periódico. ¿Y leías? ¿Te mareabas y leías? Coño, para distraerme, para no. Si voy sin leer, entonces mareabas. empiezo a pensar que me mareo, y mareaba. Entonces leía. ¿Eso no sería para coger el asiento de adelante? Coño, Jorge. bueno, porque adelante no me mareaba. No. Ah, cabrón. me parecía mal porque no, iba me parecía atrás. mal no, porque siempre traían algún coleguilla de ahí de Turón que me metían ahí, íbamos ahí como sardinas. Como, y a mí atrás. como las sardinas de la Kiss, ¿no? No, Que ibas esto es ahí igual, atrás. mira, igual que Cundi. ¿Tú sabes cómo, tú sabes cómo conocí a Cundi? La primera vez, ¿eh? Cundi ya era también veteranillo. Ya había, Era mucho más veterano que nosotros. bueno, porque Cundi, fíjate cómo sería lo de Cundi. Teníamos en cromos, yo lo tenía en cromos. Pero, Sí, yo también. Claro. Pero tenéis una mala leche por estos barrios. no. De redondo porque teníamos un cromo. Él dice que fue un aventajado de su tiempo. Pero incluso una vez tuvieron que preguntar al periódico para saber la verdadera edad de Cundi, porque se quitaba años. O sea, no lo entendíamos. Pues siempre cumplía años nosotros Pero antes que ahora él. sé que era muy difícil de salir. Cundi y Zamora. Anda, en blanco y negro. ¿Tiempo de qué? Mira, aquí el partido contra el Madrid 1-1.
Yo no sé por qué este partido lo dan en blanco y negro, si ya había color. Ah, mira. Míralos. Esto fue El domingo. bueno, sí, fue el sábado contra el Español. Sí. Y tenemos ahora por Vaya ahí. cambio el pero mira, estadio, ahí de las tenemos- imágenes que vimos antes. Mira, ahí está Jaime también, el nieto, ya Y con la los que tercera había detrás eran generación. los del bocadillo, ¿no? Y los de bocadillo, sí. Mis hijos están atrás y ahí estamos. Qué bonitas imágenes. Sí. Ahí fallé yo ese día, joder. Sí, ¿Ya? Una vez que no fallas. Sí, ¿no? sí. El año fallaste una vez nada más. 1:30. No, lo bonito es ir al fútbol con tus hijos, con tus nietos. que Sí, es lo porque que mira, ocurre. por ejemplo, los de atrás son mis hijos. ¿Son tus hijos? Sí. Que son, Y a la derecha de Manolo estaba- que son forofos, pero vamos, que no veas. Sportinguistas desde la cuna. Claro, pero es que un poco, le está pasando ahora, por ejemplo, al nieto de Jaime. Entonces, Bueno, ya has sido abuelo hace poco. sí, hace 2 meses y medio. Te has estrenado en esa ¿Sabes lo primero que hice, no? hacerlo socio del Sporting. Sí. Sí, Pero creo que hay también tiranteces que lo han hecho Bueno. socio del Oviedo, ¿no? O sea que Bueno, pero lo eso no- tenemos en los dos equipos. Tiranteces, A ver, ¿quién puede tiranteces Entiendo. ninguna. Mira, yo todavía lo hablamos Jiménez y yo. O sea, que decir que nosotros desearíamos que el Oviedo estuviese en primera división y los dos equipos en primera. O sea, Lo es digo, una cosa. Ojalá podamos volver a disfrutar de aquellos derbis en primera. Cuando hablan del Oviedo derbi Sporting, y de Sporting estar en primera Oviedo. división, los dos Casi equipos, nos con lo pusieron que. Fumea. Pero Yo no una digo cosa- De verdad que sí. o sea, que es una cosa que. Sí. Bueno, ¿le damos aprobado entonces? ¿A quién? Sí. Al chef. Sí, no. Mira, ya más. yo no sé si fue que estaba distraído o qué, que lo comí ¿Lo todo. comiste entero? No, Bueno, distraído porque no, es que también, estaba sí, muy bueno. Yo ya no ceno en casa, ¿eh? Ya vas cenado para la cama. No, ya voy, vas vamos. cenado. Bueno, pues vamos a acabar de ver el partido. Vamos a Venga. brindar. Espera, Espera, que hay gente que va con la copa vacía, es verdad. No, yo que tengo que conducir. Sí, pero es igual. ¿Tiene alcohol esto o no? eso No. Nada, esto, poca cosa, Jorge. Gracias. Brindamos. Y este es el partido, Joaquín. Ana, este sí que es el homenaje. bueno, Bueno, chicos, chin, chin. 1.000.000 de gracias por De estar nada, aquí. gracias a ti. Ayudar cocinero. al cocinero. A ti y al no, cocinero. al cocinero sobre todo, Sí, sí, sobre sí. todo. Ha sido un placer. Igualmente.